Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted nos ha pintado un panorama con respecto al turismo rural que la verdad es que es bastante distinto del que nosotros nos hemos configurado en base a datos que hemos sacado del portal de la Junta, del INE y de datos oficiales. Ahora vamos a contrastar algunos de ellos. Vamos a ver, el 17,4% de la población andaluza reside en áreas calificadas como rurales, eso es casi el 65% del territorio andaluz, ¿no? Un poco por ir cuadrando los datos. Mira, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más alojamientos rurales abiertos, solo por detrás de Castilla y León. Y vamos a ver ahora los datos del turismo andaluz en Andalucía. Según datos de 2023, Andalucía recibió cerca de 34 millones de viajeros, ahí estaremos de acuerdo, creo, una cifra histórica, pero vamos a ver cuántos se alojaron, cuánto hicieron turismo rural según la encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural. Pues según los datos que ustedes nos suministran, y hablando de 2023, no llegaron ni al 2% de los viajeros, es decir, ni el 2% de esos 34 millones decidió visitar ese 65% del territorio andaluz, que es el mundo rural. Lo digo porque a lo mejor esa actividad de promoción hay que darle una vuelta para ver si consigue llegar a más gente. Si hablamos de pernoctaciones en Andalucía, en el 2023 se realizaron más de 54 millones de pernoctaciones, de las cuales menos de 1,5 millones fueron en el mundo rural. No llega ni al 3%, con una media de 3,3 días en cada una, con una caída del 1% frente al año anterior. En Andalucía, el impacto económico que genera el turismo rural durante los meses de verano en 2024, por ejemplo, alcanza los 86 euros día por persona, que es un poquito superior a la media en general andaluza. Seguimos. Datos del INE de septiembre de 2024, en este caso. En ese mes han pasado por alojamiento rural en Andalucía 311.421 viajeros, de los cuales un 46,20% es de origen andaluz. Nos parece bien, quiero decir, pero lo digo que esa tarea de promoción que estamos haciendo hacia el extranjero o no está teniendo tanto impacto o quizás que la estamos dirigiendo únicamente a sectores de Andalucía, aparte de Andalucía, que son sol y playa, que son las grandes ciudades con grandes cascos históricos, pero que no es efectivamente el territorio rural. El 36% de los turistas rurales son de origen extranjero, solo el 36%. El resto es nacional y de ese resto el 46% es andaluz. Es un poco por contrastar, como nos ha hablado de las últimas campañas, estas de Estados Unidos y tal, pues por centrarlo. Hay otro dato que debemos destacar, el número de pernoctaciones también. La media en septiembre de 2024 de los viajeros de origen andaluz era de menos de 3 días, es decir, un turismo de fin de semana frente a los 5 días que pernocta el turismo extranjero. Por tanto, nos parece que tiene un peso pírrico en una de las principales industrias de nuestro territorio si comparamos con el turismo de sol y playa y en las grandes ciudades. Si hablamos del empleo, y aquí es donde los datos, aquí algo pasa porque es que no me cuadran para nada. Según datos de la propia Junta de Andalucía, en 2023 se cierra con una media de 416.900 ocupados y ocupadas en actividades turísticas en Andalucía, además un 0,9% más que el año anterior, pero si hablamos de turismo rural, los datos que yo tengo, y además tiene cierta lógica, 46.000 empleados, es decir, es en torno al 10%. Creo que usted ha dicho el 50% y no puede ser, pero no por nada, sino porque pensando en la industria turística andaluza, como va a ser la mitad en turismo rural. Lo digo un poco por proporción, que a lo mejor ha podido bailar un número, pero no podemos tener datos tan dispares y yo creo que se debe a un error, repito. Yo con los números me suelo perder, pero este es que me parece llamativo la diferencia que tenemos. El impacto laboral que tiene sobre la población, por tanto, es muy reducido, pero hay que reconocer que en las zonas en las que hay turismo rural el impacto de desempleo es muy positivo con respecto a esa zona. Para empezar, porque son zonas donde tienen menos posibilidades económicas, hay menos posibilidades de empleo y afecta muy positivamente, sobre todo a las mujeres. Y eso también hay que decirlo. Y los índices más elevados son de autoempleo, que también tiene sentido porque hay mucha gente que tiene un pequeño alojamiento rural y con eso va tirando y a lo mejor no necesita emplear a otra persona, pero lo va haciendo. Tenemos vías para explorar el agroturismo, el ecoturismo, turismo verde, de aventura, deportivo, de balneario, el de evento, el científico. Es decir, a mí me parece que todavía hay una línea por explorar, consejero, que con lo que le gusta el turismo yo creo que todavía podríamos avanzar un poco más para hacer que todas esas acciones que nos ha contado y que seguro que van muy bien intencionadas, tengan un impacto algo mayor, porque yo al final con lo que me quedo es que de todo el turismo que viene a Andalucía, ni el 2% llega al turismo rural, cuando es más del 60% del territorio. Es lógico que la gente venda pues, a los reclamos de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, de Granada y a sol y playa, eso tiene sentido porque tradicionalmente ha sido así, pero es que su tarea como consejero de turismo me parece que es ir abriendo, ¿no?, esas nuevas vías para que la gente pueda acudir, también los extranjeros, no solo los andaluces y los españoles, al turismo rural. Por tanto, bueno, no solo
eso, que creo que vemos una realidad bastante distinta y que usted es muy optimista con respecto a los efectos de su política sobre el turismo rural. Muchas gracias.